Bueno, hoy vamos a hablar sobre los procedimientos de emergencia. En este caso, bueno, hay una cantidad increíble de situaciones fuera de lo normal que pueden generarse y la ventaja, bueno, el punto bueno es que los controladores y el personal técnico aeronáutico en general, bueno, está capacitado para solucionar estos problemas que están fuera de situación normal, ¿no? Y nos dice que la diversidad de circunstancias en que ocurre cada caso de emergencia impiden el establecimiento de procedimientos detallados y exactos que se han de seguir. Los procedimientos aquí descritos, de alguna otra manera, van a servir como guía personal de los servicios de tránsito aéreo y de qué es lo que se hace, pero las dependencias de tránsito, de alguna otra manera, buscan mantener la coordinación y se deja a juicio del personal la forma de mejor solucionar o de mejor atender los casos de emergencia. En este caso, cuando lo enfrentan con condiciones o situaciones fuera de lo normal, en situaciones de emergencia, eh, buscan de alguna otra manera el apoyo del controlador de tránsito aéreo, el cual deberá de dar las instrucciones y asignarle un código específico al transpondedor o un modo de emergencia en el caso de que cuente ya con el sistema DSB específico, y este se mantendrá normalmente a lo largo de toda la circunstancia hasta que ésta se haya solucionado, ¿no? Cuando el ATC no haya solicitado que se ponga un código o modo de emergencia, el piloto deberá poner en el respondedor el código 7700 en el modo alfa y o en el modo de emergencia en ADS-B apropiado. Algunas aeronaves están equipadas con la aviónica de ADS-B de primera generación y tienen únicamente capacidad para la transmisión de alertas de emergencia generales, independientemente del código seleccionado por el piloto. Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación no tienen la capacidad de activar la función IDENT en el transpondedor mientras está seleccionado el modo de emergencia y o de urgencia, ¿no? En este caso, cuando una aeronave declara que está en una emergencia, la dependencia TC debe de adoptar las medidas apropiadas y pertinentes de la forma siguiente, a no ser que la tripulación de vuelo lo haya indicado claramente o se sepa por otros medios, adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de la identificación y el tipo de aeronave y el tipo de emergencias, ajá, las intenciones de la tripulación de vuelo, así como la posición y nivel de vuelo de la aeronave. Es decir, van a recabar toda la información posible para poder auxiliar a la aeronave en caso de que ésta tenga que hacer un aterrizaje forzoso en algún punto. Hay que decidir acerca de la clase más apropiada de asistencia que se puede ofrecer, conseguir la ayuda de cualquier otra dependencia ATS o de otro servicio que pudiera estar en condiciones de proporcionar asistencia a la aeronave, proporcionar a la tripulación de vuelo la información solicitada, así como cualquier otra información pertinente, tales como los detalles acerca de aeródromos cercanos al área o aeródromos convenientes, altitudes mínimas de seguridad, información meteorológica, etc. Lo que el piloto requiera para poder volar dentro de la norma de seguridad, aun cuando esté en una condición de emergencia. Hay que obtener del explotador o de la tripulación de vuelo dar parte de la información siguiente que pueda ser pertinente, es decir, número de personas a bordo, cuánto es el combustible o la cantidad de combustible remanente al momento actual, la presencia posible de materiales peligrosos y la índole de los mismos, ¿no? De alguna otra manera, también se debe notificar a las dependencias ATS y autoridades competentes el caso según lo especificado en las instrucciones locales. Debe evitarse, de ser posible, cambiar la frecuencia de radio y de código SSR. Normalmente dichos cambios solo se deben efectuar si puede mejorarse el servicio en otra frecuencia y de alguna otra manera la aeronave no va a sufrir de interferencia perjudicial. También debe limitarse un mínimo las instrucciones acerca de las maniobras que haya realizado la aeronave cuyo motor haya fallado, cuya emergencia esté declarada. Cuando proceda, otras aeronaves que estén volando en las cercanías de la aeronave en condiciones de emergencia deben ser notificadas acerca de estas circunstancias, pero bueno, de alguna otra manera, sí deja la frecuencia libre para que en la medida de lo posible el piloto o la aeronave que está en condiciones de emergencia pues tenga el espacio de usar la portadora en el momento apropiado, ¿no? No tenga que esperar o tenga que estar peleándose para poder transmitir. En este caso, se presentan solicitudes a la tripulación de vuelo respecto a la información que figura en los numerales 15112, solamente si no se dispone de tal información del explotador o de otras fuentes y estará limitada la información que sea esencial, ¿no?
prioridad. En este caso se debe dar prioridad a todas las aeronaves que se sepan o se sospeche se encuentran en un estado de emergencia, incluido el caso de que estén siendo objeto de interferencia ilícita. Hay que recordar que interferencia ilícita pues, es lo que nosotros conocemos como secuestro. Y también pudiera entrar dentro de este rubro la amenaza de bomba en la aeronave, ya sea de alguna persona a bordo de la aeronave o de una persona que esté afuera y que se haya recibido una llamada, ¿no? En este caso, el personal de los servicios de tránsito aéreo debe estar preparado para reconocer cualquier indicación de que una aeronave está siendo objeto de un acto de interferencia ilícita. Hay veces que el piloto a lo mejor va a transmitir, solicito 7500 pies de altitud o solicito 7500 en el altímetro, algo así. Entonces, esto va a hacer que, bueno, que se sospeche que la aeronave está siendo objeto de un acto de interferencia ilícita. Cuando esto se da porque bueno, los secuestradores no permiten que se haga otra cosa y no se disponga de alguna visualización automática distintiva de los códigos 7500 y 7700 en el modo alfa del radar secundario de vigilancia, ¿no? El controlador de alguna otra manera intentará verificar sus sospechas sintonizando sucesivamente el decodificador de CSR en los códigos 7500 o 7700 en modo alfa. Se supone que una aeronave que esté equipada con un transponder para radar secundario lo hará funcionar en el código o en el modo A, código 7500, para indicar específicamente que es objeto de interferencia ilícita. La aeronave puede hacer funcionar el transponder en el código A, código 7700, para indicar que está amenazada por un grave e inminente peligro y que necesita ayuda inmediata. Una aeronave equipada con transmisores de otros sistemas de vigilancia como son el ADS-B y el ADS-C, inclusive, podrían enviar señales de emergencia y o urgencia por todos los medios disponibles. Siempre que se sepa o se sospeche que se está cometiendo el acto de interferencia ilícita o se haya recibido la notificación de la amenaza de bomba, se buscará de alguna otra manera que las dependencias ATS atiendan lo más rápidamente posible las peticiones o las necesidades previstas de la aeronave, incluyendo las solicitudes de información correspondientes a los servicios de instalación de navegación aérea o a los procedimientos de servicio a lo largo de la ruta de vuelo. Y en cualquier caso, básicamente información sobre los aeródromos posibles de aterrizajes donde se prevé que pudiera llegar la aeronave y tomando las medidas que sean necesarias para acelerar la realización de todas las fases de vuelo. De alguna otra manera, las dependencias ATS deberán transmitir y continuar transmitiendo la información pertinente a la realización segura del vuelo sin esperar respuesta de la aeronave. Vigilarán y trazarán el progreso del vuelo con los medios disponibles y coordinarán la transferencia del control con las dependencias ATS adyacentes sin solicitar transmisiones u otras respuestas de la aeronave, a menos que la comunicación con la misma permanezca normal. También deberán informar a las dependencias incluidas en las FIR adyacentes, recordemos FIR, Región de Información de Vuelo, a las que bueno, estén relacionadas con el vuelo de esa aeronave, ¿no? En este caso, al aplicar esta disposición, se debe tomar en cuenta que todos los factores podrían afectar el progreso de vuelo, incluso la autonomía de combustible de la aeronave y la posibilidad de que se produzcan cambios repetidos de ruta o destino. El fin que se persigue es el suministrar a cada dependencia ATS con tanta anticipación como lo permitan las circunstancias, toda la información relacionada en lo tocante a la prevista o posible penetración de la aeronave en su área de responsabilidad. En este caso se debe notificar también al explotador, a su representante designado, al centro coordinador de salvamento correspondiente de acuerdo con los métodos de alerta adecuados y a la autoridad competente designada por el Estado. No, en este caso se supone que las autoridades de seguridad designadas por el explotador notificarán a su vez a las otras partes interesadas de acuerdo con lo preestablecido, con los métodos preestablecidos, y también retransmitirán mensajes adecuados relativos a las circunstancias relacionadas con la interferencia ilícita entre las aeronaves y las autoridades designadas. Estos mensajes deberán incluir de manera inicial que comunican un incidente, todos los datos sobre ese incidente, si existieran mensajes que contienen decisiones de las personas competentes encargadas de tomarlas, como son mensajes sobre transferencia de responsabilidad, mensajes sobre aceptación de responsabilidad, mensajes que indiquen que la entidad ha dejado de intervenir en un incidente y mensajes que ponen en término
a un incidente. También se aplicarán los procedimientos adicionales si se recibe una amenaza de que se ha colocado a bordo de una aeronave conocida una bomba o cualquier otro artefacto explosivo. En este caso, la dependencia ATC que reciba la información sobre la amenaza se encargará de comunicarse de manera directa con la aeronave, notificándole sin demora a la tripulación de vuelo la amenaza y las circunstancias en torno a esa amenaza, quién la hizo, si la hizo una persona grande, una persona pequeña, ¿no? O sea, si no está en comunicación directa con la aeronave, lo notificará a la tripulación de vuelo por los medios más expeditos haciendo uso de otras dependencias ATS o de otros canales previstos, ¿no? En este caso, las dependencias ATS que están en comunicación con la aeronave deberán asegurarse de que las intenciones de la tripulación de vuelo y, y en este caso, notificar tales intenciones a las dependencias ATS que pudieran estar involucradas o interesadas en el vuelo, ¿no? También se debe tramitar lo relativo a la aeronave de la forma más expedita, asegurándose al mismo tiempo en la medida de lo posible de la seguridad de otras aeronaves y que el personal e instalaciones en tierra no corren ningún riesgo. Es decir, vamos a bajar el avión, pero no lo voy a, si tiene una amenaza de bomba, pues no lo voy a meter directamente a la Terminal 1, a la Terminal 2, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. O no lo voy a poner enfrente del aeropuerto, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, porque sea o no sea que tenga la bomba, pues habrá que transportarlo a una plataforma de emergencia en donde personal experto pueda llegar y determinar si existe la bomba en primera instancia y qué tipo de bomba es, si es que está, ¿no? Entonces, pero sin exponer a otra gente, a otras personas que a lo mejor pues nivel en el entierro tienen, ¿no? En este caso, las aeronaves que en vuelo recibirán una nueva autorización hacia un nuevo destino solicitando sin demora cualquier solicitud de la tripulación de vuelo de ascender o descender para fines de igualar o reducir la diferencia entre la presión del aire externo y la presión del aire en la cabina será aprobada tan pronto como sea posible, ¿no? ¿Esto para qué? Porque, bueno, hay algunas bombas que se han encontrado que, bueno, tienen algunos sistemas barométricos que a cierta altitud, ¡pum!, eh, generan la detonación. Lo que se hace es, se baja a un nivel en el cual se puedan igualar las presiones y que, pues, si hay una descompresión o una rotura en alguna parte del avión, pues no se genere una descompresión explosiva, ¿no? También deben notificarse las aeronaves en tierra que se mantengan lo más alejadas posibles de otra aeronave o instalaciones y de ser apropiado que abandonen la pista. Deberá impartirse instrucciones a las aeronaves para que realicen el rodaje hasta una zona de estacionamiento designada o aislada de conformidad con las instrucciones locales. En caso de que la tripulación de vuelo tome medidas de alternativa tales como las de desembarcar a los pasajeros o la tripulación inmediatamente, deben adoptarse medidas para mantener otras aeronaves, vehículos y personas a una distancia segura de la aeronave amenazada. Es decir, lo ideal es que vayan a una plataforma remota o plataforma de emergencia en donde, bueno, esperen al personal encargado de revisar la aeronave o si se busca de alguna otra manera evacuar la aeronave, pues bueno, si en ese punto evacuar la aeronave y alejar a los pasajeros del área donde está estacionada la aeronave, ¿no? Hay un procedimiento para hacer esto, bueno, pero de alguna otra manera, pues es algo lógico, ¿no? En este caso, las dependencias ATS no proporcionarán ningún asesoramiento ni deben de proponer ninguna medida que hayan de adoptar la tripulación de vuelo en relación a un artefacto explosivo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque si se llega a generar la explosión o esto, bueno, pueden deslindar responsabilidades, ¿no? De que fueron, que no fueron, si fueron, o si reventó el aparato explosivo por una toma de decisión por parte de la ATS, ¿no? Entonces ellos no pueden proponer ningún medio. Quien tome la responsabilidad de decidir es la tripulación. En este caso, deben enviarse al puesto de estacionamiento aislado designado a las aeronaves que sean o se sepa o se sospeche que están siendo de objeto de interferencia ilícita o secuestro, que por cualquier otra razón sea conveniente apartar sus actividades normales de un aeródromo. Y en los casos que no se haya designado tal puesto de estacionamiento aislado o se dispone de él, se enviará una aeronave a un puesto dentro del área o las áreas elegidas de común acuerdo por las autoridades del aeródromo y la autorización de rodaje específica a la ruta que debe seguir
se le deberá asignar al piloto, ¿no? Esta ruta se elegirá de modo que reduzca el mínimo los riesgos para el público. En este caso, deberá enviarse digo, al puesto de estacionamiento alejado, remoto, la aeronave, para que no genere ninguna complicación, ¿no? En este caso, la ruta por la cual se manda, pues, deberá de ser lo menos conflictiva, por los rodajes menos saturados o menos, o donde pudieran afectar menos una explosión, ¿no? En el caso de los descensos de emergencia, esto se genera principalmente cuando la aeronave tiene que descender rápidamente porque tiene algún problema con la presurización. Entonces, cuando se tenga noticia de que una aeronave está realizando un descenso de emergencia a través de otro tránsito, se tomará inmediatamente todas las medidas posibles para, de alguna otra manera, salvaguardar a todas las aeronaves afectadas. Cuando se cree necesario, las dependencias de control de tránsito aéreo difundirán enseguida un mensaje de emergencia por medio de la radioayuda correspondiente o de la frecuencia apropiada, o si no fuese posible, pedirán a las estaciones de comunicación apropiadas que lo transmitan de manera inmediata, ¿no? Las medidas que debe tomar el piloto al mando, bueno, pues espera que la aeronave reciba las transmisiones y abandone las áreas específicas, manteniéndose a la escucha a la frecuencia de radio apropiada para recibir nuevos permisos de la dependencia de control de tránsito aéreo. La medida subsecuente por parte de la dependencia de control es inmediatamente después de haber difundido el mensaje de emergencia. El centro de control de área y las dependencias de control de aproximación o la torre de control de aeródromos interesadas transmitirán nuevos permisos a las aeronaves afectadas respecto a los procedimientos adicionales que puedan seguirse durante el descenso de emergencia y después de él, ¿no? En este caso, la dependencia de servicio de tránsito aéreo en cuestión va a encargarse de informar a otras dependencias, ATS y sectores de control que pudieran estar afectados, ¿no? Los procedimientos especiales para contingencias en vuelo en el espacio aéreo oceánico, pues bueno, tienen otra forma de tratamiento, pero bueno, aquí en el caso de los descensos de emergencia, bueno, el piloto tiene que informar que va para abajo, que va a descender. Si está en la aerovía, buscará hacerlo, salirse de la aerovía y iniciar el descenso, informando qué es lo que está haciendo el controlador, para que a su vez éste pueda de alguna otra manera avisarles a las aeronaves que están más abajo para que alteren su rumbo hacia otro punto o hacia otro lado en el cual no se ven afectados por el descenso de emergencia de la aeronave, ¿no? Básicamente es lo que se busca. Ahora, no se pueden abarcar todas las contingencias posibles, los procedimientos descritos anteriormente, pero bueno, la imposibilidad de cumplir con la autorización asignada debido a las condiciones meteorológicas o al rendimiento de la aeronave o una falla de presurización eh, va a provocar que, bueno, que la desviación de ruta a través de la afluencia predominante de tránsito y la pérdida o disminución importante de capacidad de navegación requerida al realizar operaciones en parte del espacio aéreo, en el cual la precisión del rendimiento de la navegación es un prerequisito para realizar las operaciones de vuelo en forma segura, ¿no? En este caso, los procedimientos se aplican principalmente cuando se requiere efectuar un descenso y o inversión de la derrota o una desviación, y el piloto aquí tiene que tomar las medidas que estime necesarias para asegurar la seguridad operacional de la aeronave y su criterio determinado qué medidas debe adoptar y en qué orden según las circunstancias. La dependencia de control de tránsito aéreo prestará toda la asistencia posible para informar a otras aeronaves en el área, pero nada más así, o sea, no va a sugerir, no va a autorizar, o sea, el piloto es el que toma o asume en ese punto todo el rango, ¿no? Si una aeronave no puede continuar el vuelo de conformidad con la autorización del ATC, del control de tránsito aéreo, o no puede mantener la precisión para el rendimiento de la navegación aérea especificada para ese espacio aéreo, deberá solicitar una autorización revisada siempre que sea posible antes de iniciar cualquier acción. En este caso, se utilizarán las señales radiotelefónicos de socorro, ya saben ustedes, Mayday, Mayday, repetido 3 veces, o de urgencia, PAN, repetido 3 veces, según se considera apropiado,
y se les pronunciará preferentemente de forma clara y concisa las medidas siguientes que adopte. La dependencia de TC con respecto a la aeronave se basarán en las intenciones del piloto y la situación general del tránsito aéreo. Si no puede obtenerse la autorización previa hasta que reciba una autorización revisada, deben emplearse los siguientes procedimientos de contingencia y el piloto deberá notificar al control de tránsito aéreo tan pronto como sea posible, recordándole el tipo de aeronave en cuestión y la naturaleza del problema. En términos generales, la aeronave debe volar a un nivel de vuelo y a una derrota desplazada en la que haya menos probabilidad de que pueda encontrar otras aeronaves, específicamente el piloto, ¿no? En este caso, debe de abandonar la ruta o derrota asignada, virando inicialmente por lo menos 45 grados a la derecha o a la izquierda, dependiendo, a fin de alcanzar una derrota desplazada en dirección igual u opuesta de 15 millas náuticas, es decir, 28 kilómetros del eje de la derrota asignada. Esto, cuando sea posible en el sentido del viraje, deberá estar determinado por la posición de la aeronave con respecto a cualquier sistema de ruta o de rotas organizadas eh, de alguna otra manera. Otros factores que pueden afectar el viraje, el sentido del viraje, son la dirección hacia un aeropuerto alterno o el margen vertical sobre el terreno, si hay obstáculos o no los, o ya sean artificiales o naturales, o en este caso todo desplazamiento lateral estratégico que se utilice y los niveles de vuelo asignados en las rutas o de rutas adyacentes, ¿no? En este caso, todo dependerá mucho hacia dónde voy a virar y hacia dónde voy a descender en función al entorno que tenga y al tipo de tráfico que haya en el área, ¿no? Principalmente. Habiendo iniciado el viraje, debe minimizar inicialmente la velocidad vertical de descenso en la medida en que sea factible desde el punto de vista operacional. Si no se puede mantener el nivel de vuelo asignado, los pilotos deben tener en cuenta la posibilidad de que aeronaves se encuentren por debajo de ellos en la misma derrota y estén volando con un procedimiento de desplazamiento lateral estratégico o slop de 1 o 2 millas náuticas y seleccionar un nivel de altitud final que difiera 150 metros o 500 pies de los utilizados normalmente. Si está en el 4, en el nivel de vuelo 410 por debajo de ese nivel, o 300 metros o 1000 pies si está por encima de 410. En este caso, si en estas condiciones de mantener el nivel de vuelo asignado, una vez que la aeronave se haya desviado 10 millas náuticas del eje de la derrota asignada, ascenderá o descenderá para seleccionar el nivel de vuelo que difiere 500 pies del utilizado normalmente si se encuentra por debajo de 41.000 pies o de 300 metros, que son 1000 pies, por encima del nivel 410. En este caso, debe comunicarse por radio con las aeronaves cercanas a intervalos que de alguna otra manera sean adecuados y las notificaciones se harán en las frecuencias oficiales de emergencia, como son 121.5 MHz o por 123.45 MHz, ¿no? Que es la frecuencia de reserva aire-aire entre pilotos o cuando corresponda en la frecuencia en uso de los siguientes identificaciones de los siguientes, ¿no? Identificación de la aeronave, nivel de vuelo, posición, incluye el designador de la ruta ATS o el código de derrota según corresponda y sus intenciones. En este caso hay que mantenerse alerta para detectar conflictos de tránsito, tanto visualmente como por el medio del TICAS, si se cuenta con este sistema. Ya por ahí en el video del TICAS, acuérdense que es el sistema que alerta la probabilidad de una aeronave en el área, ¿no? Debe mantener encendido el transponder del radar secundario en todo momento, manteniendo el modo apropiado. Y cuando se abandone de alguna otra manera una derrota asignada, y si la intención es alcanzar una derrota desplazada en el mismo sentido, el piloto debe considerar limitar el viraje a un cambio de rumbo de 45 grados, no más, esto a fin de no salirse de la derrota desplazada de contingencia, cuidando de esos 10 millas náuticas que hay abajo para no pegarle a nada cuando venga bajando, ¿no? Si la intención es alcanzar y mantener una derrota desplazada en sentido opuesto, entonces las limitaciones operacionales con respecto a los ángulos de inclinación
tanto laterales o en altitudes de crucero, normalmente le harán salirse de la derrota que se prevé alcanzar. En estos casos debe extender el viraje continuo a un cambio de rumbo de más de 180 grados a fin de volver a interceptar cuando antes de la derrota desplazada que generó la contingencia y tan pronto sea operacionalmente viable mantenerse en esa derrota. Además, si está ejecutando una inversión de la derrota de este tipo, en una estructura de rutas con una separación lateral de 30 millas náuticas, deberá ejercer suma cautela en relación con el tránsito en sentido contrario en las rutas adyacentes y todo ascenso o descenso según la especificada deberá completarse preferiblemente antes de que la aeronave se encuentre a una distancia aproximadamente de 10 millas náuticas de cualquier ruta ATC adyacente. Hay vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos eh, motores de turbinas, es decir, modalidad ETOPS. Si un avión bimotor aplica los procedimientos de contingencia como resultado del apagado o falla de un motor o de un sistema crítico de ETOPS, el piloto deberá informarlo al ATC lo más pronto posible acerca de la situación, recordándole el tipo de aeronave que se trata y solicitando que se dé curso inmediato al mensaje. Hay que recordar que sí es importante mencionar el tipo de aeronave porque pues, el controlador tiene muchas otras funciones y a veces no está muy consciente de la capacidad de rendimiento que pudiera tener la aeronave que yo estoy operando, ¿no? En el caso de los procedimientos para desviarse por condiciones meteorológicas, se aplicarán para efectuar desviaciones cuando las condiciones meteorológicas adversas sean muy marcadas. Cuando el piloto inicia las comunicaciones con el ATC para obtener una respuesta rápida indicando desviación requerida por condiciones meteorológicas, esta frase es básica para indicar que se desea que se le otorgue una prioridad sobre otras aeronaves en la frecuencia y para la respuesta del ATC. Cuando sea necesario, el piloto podrá iniciar la comunicación empleando la llamada de urgencia PAM PAM, preferentemente repetida 3 veces, ¿no? El piloto debe informar al ITC cuando ya no se requiera la desviación por condiciones meteorológicas o cuando se haya completado una desviación por condiciones meteorológicas y la aeronave haya regresado a su pista o a su trayectoria autorizada. Medidas que deben adoptarse cuando se establece la comunicación controlador-piloto. Bueno, pues el piloto debe notificar al ATC y pedir la autorización para desviar la derrota indicando, de ser posible, la amplitud de la desviación prevista. El ATC adoptará una de las medidas siguientes. Cuando pueda, aplicará una separación apropiada al ATC y expedirá la autorización para desviarse. Si hay tránsito que puede entrar en conflicto y el ATC no puede establecer una separación apropiada, el ATC deberá notificar al piloto que no puede otorgarle una autorización para la desviación solicitada o informar al piloto acerca del tránsito con el cual puede entrar en conflicto y pedir al piloto que comunique sus intenciones. El piloto deberá adoptar las medidas siguientes. Una de dos, o cumplirá con la autorización que expidió el ATC o comunicará al ATC sus intenciones y llevará a cabo los procedimientos que describen en función al desvío de ruta. Medidas que deben adoptarse si no se puede obtener una autorización revisada del ATC. En este caso, las disposiciones de esta sección aplican a las situaciones en las que el piloto debe ejercer su autoridad como piloto al mando de conformidad a los anexos correspondientes. Si la aeronave necesita desviarse de la derrota para evitar condiciones meteorológicas adversas y no puede obtenerse previamente una autorización revisada, se obtendrá una autorización del ATC a la mayor brevedad posible hasta recibir la autorización del ATC. El piloto adoptará las medidas siguientes: desviarse del sistema de derrotas o rutas organizadas, se comunicará por radio con las aeronaves cercanas a intervalos adecuados y les dará la alerta correspondiente con respecto a identificación de la aeronave, nivel de vuelo, posición, incluso el resignador de las rutas ATS o el código de la derrota, y comunicará sus intenciones tanto mediante la frecuencia que está utilizando como mediante la frecuencia de 121.5 MHz o como reserva por la frecuencia de 123.45 MHz para comunicaciones entre pilotos. Vigilará por medios visuales y por referencia el TICAS, si es que cuenta con uno, o si existe tránsito con el que pueda entrar en conflicto. Si como resultado de estas medidas adoptadas de conformidad
con lo establecido en los numerales anteriores, el piloto determina que hay otra aeronave en el mismo nivel de vuelo o cercana al mismo. Y en este caso, de ser posible, se debe desviar del sistema de rutas o rutas organizadas. Y es importantísimo porque, bueno, básicamente no sabemos qué hay abajo, qué hay arriba, entonces por eso se aleja uno de la aerovía y empieza su descenso, ¿no? Eh, Hay que, como dice, bueno, hay que encender todas las luces exteriores de la aeronave, teniendo en cuenta las limitaciones de la operación pertinente en el momento. Y en el caso de desviaciones inferiores a 10 millas náuticas deben mantenerse en el nivel que le asignó el ATC. Para desviaciones de más de 10 millas, cuando la aeronave se encuentra aproximadamente 10 millas de la derrota, iniciará el cambio de nivel según la siguiente tabla que vamos a ver. En este caso, al volver a la derrota, estará en su nivel de vuelo asignado cuando la aeronave se encuentra a una distancia de 10 millas náuticas del eje de la ruta. Y si no había establecido el contacto antes de desviarse, seguirá intentando ponerse en contacto con el ATC para obtener una autorización. Si había establecido el contacto, continuará comunicando con el ITC para decirle cuáles son sus intenciones y obtener del ITC toda la información fundamental sobre el tránsito. Derrota, aquí tenemos la tabla. Esta tabla está muy sencillita. Derrota del eje de ruta. Ajá. Al este ya sabemos que de 00 a 179 magnético. Ajá. Y al oeste de 180 a 359 magnético. Desviaciones de 10 millas náuticas, izquierda o derecha, ajá, descender 300 pies o ascender 300 pies. Y en el caso de las desviaciones izquierda-derecha en el oeste, hay que igual ascender y descender 300 pies. En caso de falla de comunicaciones, que también es otra causa que pudiera ser muy común encontrar, ya sabemos que hay un procedimiento que se aplica en relación con las aeronaves que están siendo objeto de falla de la comunicación aeroterrestre. Cuando se ofrecen servicios de vigilancia ATS, se prevé que una aeronave equipada con un transponder SSR pondrá primero el transponder en modo A, código 7600, para indicar que está siendo objeto de falla en la comunicación de aire-tierra. Esto prevé que una aeronave equipada con transmisores de otros sistemas de vigilancia como ADS-B o ADS-C inclusive indiquen la pérdida de comunicaciones aeroterrestres por todos los medios disponibles. Algunas aeronaves equipadas con el ADS Bravo de primera generación tienen únicamente capacidad para la transmisión de alertas de emergencia generales, independientemente del código seleccionado por el piloto. Aquí, en este caso, relativo a autorizaciones de salida en las que no se incluye ningún límite geográfico de tiempo para un nivel inicial y acerca de los procedimientos que haya de aplicarse en relación con una aeronave que está siendo objeto de falla de comunicación aire-tierra. En tales circunstancias es importante que se ajuste hasta el límite de la última autorización y de ahí, en función del plan de vuelo actualizado, ¿no? En este caso, cuando las dependencias de control de tránsito no puedan mantener comunicaciones en ambos sentidos con una aeronave que vuele en un área de control o en una zona de control, tomarán las medidas que siguen. En cuanto ellos detectan que la comunicación en ambos sentidos ha fallado, se tomarán las medidas para cerciorarse si la aeronave puede recibir las transmisiones de la dependencia de control de tránsito aéreo, pidiéndole que ejecute una maniobra específica. Es decir, puede decirle, vire 360 por su derecha, vire 360 por su izquierda, vire 90 grados por su izquierda, vire 90 grados por su derecha. O sea, maniobras de ese tipo que puedan ser observadas con el sistema de vigilancia ATS, es decir, que puedan ser observadas con el radar y que transmitan, de ser posible, una señal especificada con el fin de indicar que tienen el acuse de recibo. Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación no tienen la capacidad de activar la función IDENT en el transponder, mientras esté seleccionado el modo de emergencia y o urgencia, ¿no? O sea, en el caso de que pueda activarlo, pues bueno, va a hacer la maniobra que le pide el controlador y va a identificar con el transponder para que de alguna otra manera, pues bueno, se pueda determinar que está dando el acuse de recibo, ¿no? Eh, en este caso, si la aeronave no indica que puede recibir y acusar de recibo las transmisiones,
Se mantendrá una separación entre la aeronave que tenga la falla de comunicaciones y las demás, suponiendo que la aeronave hará lo siguiente. Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo visual, es decir, BMC, proseguirá su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual y aterrizará en el aeropuerto o en el aeródromo apropiado más cercano. Y una vez aterrizado, notificará por cualquier medio su llegada a la dependencia apropiada de control de tránsito aéreo. En este caso, en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos o cuando las condiciones sean tales que no parezca probable que el piloto termine el vuelo de acuerdo a lo prescrito, y si no se dispone de otra cosa, con arreglo de un acuerdo regional de navegación aérea, en un espacio aéreo en el que se aplique separación basada en los procedimientos, mantendrá la última velocidad y el nivel asignado o la altitud mínima de vuelo, si éste es superior por un periodo de 20 minutos, desde el momento en que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatoria, y después ajustará el nivel y velocidad conforme al plan de vuelo presentado, o en un espacio aéreo en el que se utilice un sistema de vigilancia ATS, es decir, que hay un sistema de radar para el control de tránsito aéreo, mantendrá la última velocidad y nivel asignados o la altitud mínima de vuelo si es superior durante 7 minutos. Luego de esto, en el momento que alcance el último nivel asignado, la altitud mínima de vuelo, o el momento en el que el transponder se ponga en código 7600 o el transmisor ADS Bravo se haga funcionar para indicar que la pérdida de comunicación aeroterrestre es positiva, el momento en que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatoria, lo que ocurra más tarde, y a partir de este momento ajustará el nivel y la velocidad conforme al plan de vuelo presentado. Es decir, el plan de vuelo que inicialmente presentó, ese es el que va a aplicar. En este caso, cuando la aeronave recibe una guía vectorial por parte del control de tránsito aéreo y le ha dado instrucciones a desplazarse, este, en este caso, en este caso, eh, cuando ha tenido instrucciones de desplazarse utilizando el sistema de navegación de área, la ORNAV, sin límites especificados, procederá de la forma más directa posible para retomar la ruta del plan de vuelo actualizado. En el próximo punto significativo donde tenga que reportarse o donde tenga que pasar, como máximo, teniendo en cuenta la altitud mínima de vuelo aplicable. De hecho, debe de proseguir según la ruta del plan de vuelo actualizado hasta la ayuda para la navegación o punto de referencia que corresponda y que haya sido designada para servir al aeródromo de destino, y cuando sea necesario para asegurar que se satisfagan los requisitos señalados. La aeronave deberá mantenerse en el circuito de espera sobre esta ayuda o punto de referencia hasta iniciar el descenso. ¿Cuándo va a iniciar el descenso? Bueno, pues va a iniciar el descenso desde la ayuda para la navegación o punto de referencia especificado en el número 4, en base a la hora prevista de aproximación que recibió y de la cual él haya acusado de recibo, o lo más cercano posible a dicha hora. O si no se ha recibido y acusado de recibo de la hora prevista de aproximación, iniciará el descenso a la hora prevista de llegada resultante del plan de vuelo actualizado, o lo más cerca posible a dicha hora. En este caso no hay mucho de dónde equivocarse, no hay mucho de dónde cortar. O sea, ya tienen, por eso es que se les da las horas estimadas para que puedan ajustarse a eso en caso de falla de comunicación. En este caso se realiza un procedimiento normal de aproximación por instrumentos como si nada, especificado por la ayuda de navegación a punto de referencia designada, y aterrizar de ser posible dentro de los 30 minutos siguientes a la hora prevista de llegada o especificada, o la hora prevista de aproximación de que se haya acusado de recibo. Lo que resulte más tarde de eso es lo que se va a utilizar como hora para iniciar la aproximación. En este caso, los mínimos de vuelo pues aparecen en el anexo 2, y cuando se utilizan condiciones meteorológicas prescritas, se refiere a todos los vuelos controlados mientras abarca únicamente los vuelos IFR. En relación con el requisito de que la tripulación de vuelo esté informada del propósito y el límite del vector, también es importante que ellos estén enterados de eso, o que lo hayan tomado nota, ¿no? Las medidas tomadas para mantener adecuada separación dejarán de basarse en las suposiciones indicadas y se determinará que la aeronave está siguiendo un procedimiento que difiere de lo que se indica en el término anterior mediante el uso de ayudas electrónicas o de otra clase
las dependencias de control de tránsito aéreo determinen que sin peligro para la seguridad pueden tomar medidas distintas a las previstas. En este caso, o se recibe información segura de que la aeronave ya aterrizó sin ningún problema. Lo que es importante es que en cuanto se sepa que la comunicación en ambos sentidos ha fallado, todos los datos pertinentes que describen las medidas tomadas por las dependencias de control de tránsito aéreo, ya sea el centro de control de área, el centro de aproximación o la misma torre, o las instrucciones que en cualquier caso de emergencia justifiquen, se transmitirán a ciegas para conocimiento de las aeronaves interesadas, en las frecuencias disponibles en que se suponga que escuchan la aeronave, incluso en las frecuencias radiotelefónicas en las cuales la radioayuda para la navegación o de las ayudas para la aproximación también, también están vigentes, ¿no? También se dará información sobre condiciones meteorológicas favorables para seguir el procedimiento de, 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 de llegada dentro de las nubes. Aquí le pusieron de perforación, pero bueno, de nubes en áreas donde puede evitarse la aglomeración de tránsito. ¿Para qué? Para que todo momento esté de manera visual las condiciones meteorológicas en los aeródromos apropiados donde pudiera realizar la aproximación la aeronave, ¿no? En este caso se darán todos los datos que se estimen pertinentes a todos los demás aeronaves que se encuentran cerca de la posición presunta de la aeronave que tenga falla para evitar cualquier tipo de acercamiento o colisión que pudiera generarse. En cuanto se sepa que una aeronave que opera en su área de responsabilidad sufre una evidente falla de radiocomunicación, la dependencia de los servicios de tránsito aéreo transmitirá información relativa a la falla de comunicaciones a todas las dependencias de los servicios de tránsito aéreo interesadas a lo largo de la ruta del vuelo, de tal manera que todos estén en la misma línea de estar enterados de que la aeronave en cuestión tiene falla de comunicación. En este caso, el centro de control de área en cuya área esté situado el aeródromo de destino tomará las medidas para obtener información sobre el aeródromo o aeródromos de alternativa y demás información pertinente especificada en el plan de vuelo presentado. Si no se dispone de tal información, en este caso, bueno, pues las circunstancias indicarán la forma o el procedimiento a tomar. En este caso, si las circunstancias indican que un vuelo controlado que sufre falla de comunicación desea dirigirse al aeródromo de alternativa o al aeródromo alterno o alguno de los demás aeródromos especificados en el plan de vuelo, se informará a las dependencias de control de tránsito aéreo que sirvan al aeródromo o aeródromos alternativas y a cualquier otra dependencia de control de tránsito aéreo que pudiera resultar afectada por esta posible desviación acerca de las circunstancias de la falla y se le pedirá que traten de establecer comunicación con la aeronave en el momento en que ésta pueda hallarse dentro del alcance de sus comunicaciones. Esto regirá especialmente cuando, por acuerdo con el explotador o con un representante designado, se haya transmitido a ciegas un permiso a la aeronave en cuestión para que se dirija al aeródromo alternativa o cuando las condiciones meteorológicas en el área o en el aeródromo de aterrizaje previsto sean tales que se considere probable y que se considere que es seguro la desviación a un aeródromo de alternativa, ¿no? En este caso, se va a apoyar a la aeronave de alguna otra manera dándole la separación apropiada y cuando una dependencia de control de tránsito recibe la información de que una aeronave después de una falla de comunicación ha vuelto a establecer la comunicación o ha aterrizado, lo va a notificar a la dependencia del CTA o del Servicio de Tránsito Aéreo en cuya área opere la aeronave al ocurrir la falla, así como las demás dependencias de los servicios de tránsito aéreo interesadas a lo largo de la ruta de vuelo, dando todos los datos necesarios para que sigan ejerciendo el control si la aeronave continuara en vuelo. En el caso de que hubiera aterrizado, bueno, pues se avisa a todos que la aeronave ya aterrizó y que está bien y que, bueno, que ya no hay problema, ¿no? Si la aeronave no se ha comunicado dentro de los 30 minutos siguientes a la hora prevista de llegada suministrada por el piloto, a la hora prevista de llegada o calculada por el centro de control de área, o a la última hora prevista de aproximación de que haya acusado de recibo, la más tardía, lo que sea más tarde, se transmitirá la información necesaria relativa a la aeronave a los explotadores y a sus representantes designados y a los pilotos al mando a quienes puede interesar. Y se reanudará el control normal si así lo desean. Es de responsabilidad del explotador de la aeronave, de sus representantes designados o de los pilotos al mando determinar si se reanudan las operaciones normales o si se toman otras medidas. En este caso, es importante sí tener esa comunicación entre todos para tener la gestión de la comunicación y tener la información real y vigente de la aeronave que está en cuestión con este problema. Ok,
Bueno, en este caso ya sabemos nosotros que una vez que el avión se acerca dentro del radio de las 10 millas del aeropuerto, el control vía luces se realiza, ajá, si es que no se puede hacer contacto de alguna otra forma. En este caso, bueno, vamos a platicar ahorita sobre la asistencia a vuelos BFR. Nos dice aquí vuelos BFR extraviados y vuelos BFR que encuentran condiciones meteorológicas adversas. Debe considerarse que un vuelo BFR que notifique que no está seguro de su posición o que se ha perdido, que se encuentra en condiciones meteorológicas adversas, está en un estado de emergencia y debe tramitarse o debe de visualizarse como tal. En estas circunstancias, el controlador se comunicará de forma clara y concisa y tranquila, y en esta etapa se tendrá cuidado de no preguntar al piloto acerca de faltas o negligencias que pudiera haber cometido en la preparación o realización de su vuelo. Hay que recordar que lo más importante es que él esté tranquilo y concentrado en el vuelo para poder después navegar. Dependiendo mucho de las circunstancias, debe pedirse al piloto que se proporcione la siguiente información que se considere pertinente para que pueda proporcionársele una mejor asistencia. Primero, condiciones de vuelo de la aeronave, ajá, posición de ser conocida y el nivel de vuelo, la velocidad que lleva, el rumbo desde la última posición conocida de ser pertinente, la experiencia del piloto, el equipo de navegación a bordo y si se reciben señales de ayuda para la navegación, modo SSR y códigos seleccionados de ser pertinente y de contar con el equipo, la capacidad DSB que tenga, el aeródromo de salida y de destino, el número de personas a bordo y la cantidad de combustible que lleva, es decir, la autonomía que tiene, para cuánto tiempo me alcanza el combustible que llevo a bordo. Si las comunicaciones con la aeronave son débiles o con distorsión, debe sugerirse que la aeronave ascienda a un nivel superior a condición de que lo permitan las condiciones meteorológicas y otras circunstancias. ¿Esto para qué? Bueno, para que la señal tenga una mejor claridad. Recordemos que transmiten en forma de HF, VHF, y entonces, pues, entre más alto vuele, pues la señal tiene más claridad, ¿no? Menos alcance, pero más claridad. Bueno, y se puede proporcionar asistencia para navegación que ayude al piloto a determinar la posición de la aeronave por medio de un sistema de vigilancia de ATS, es decir, un radar o un goniómetro, y se le puede dar ayuda para la navegación o, si ha sido vista por otra aeronave, debe utilizarse precaución al proporcionar asistencia para la navegación, asegurándose que la aeronave no se meta dentro de las nubes. Hay que reconocer que existe la posibilidad de que un vuelo BFR se extravíe como resultado de encontrarse en condiciones meteorológicas adversas. Entonces, aquí hay que proporcionar al piloto informes acerca de aeródromos convenientes en las cercanías en los que en sí existan condiciones meteorológicas de vuelo visual, es decir, no le vamos a indicar o no se le va a indicar un aeropuerto que esté cercano, pero que no le sirva porque está en condiciones IMC, ¿no? Entonces debe informarse al piloto que notifique que tiene dificultades en mantener o es incapaz de mantener en condiciones BMC acerca de la altitud mínima de vuelo del área en la que la aeronave se encuentra volando o donde se pretende o se cree que se puede encontrar. Si la aeronave está por debajo de tal nivel y si ha establecido la posición de la aeronave con un grado suficiente de probabilidad, puede proponerse una derrota rumbo o un ascenso para que la aeronave alcance un nivel de seguridad. La asistencia a un vuelo BFR solamente debe proporcionarse usando el sistema de vigilancia ATS, es decir, el radar, a solicitud o cuando el piloto está de acuerdo. Debe convenirse con el piloto el tipo de servicio que ha de proporcionarse. Cuando se proporcione dicha asistencia en condiciones meteorológicas adversas, el objetivo primario debe ser conducir a la aeronave tan pronto como sea posible a condiciones BMC para que él pueda de alguna otra manera poder orientarse, ¿no? Debe ejercerse precaución para impedir que la aeronave entre dentro de nubes, ¿no? Si las circunstancias son tales que el piloto no pueda definitivamente evitar las condiciones IMC, puede seguirse cualquiera de las siguientes directrices. Otra clase de tránsito en la frecuencia ATC que no sea capaz de proporcionar ninguna asistencia
puede recibir instrucciones para cambiar a otra frecuencia a fin de asegurar que las comunicaciones ininterrumpidas con la aeronave. Por otro lado, la aeronave a la que se le presta asistencia puede recibir instrucciones o cambiar a otra frecuencia. También se puede asegurar de ser posible que cualquiera de los virajes que la aeronave realiza en una parte despejada de nubes. Deben evitarse instrucciones que impliquen maniobras bruscas y deben seguirse las instrucciones o sugerencias de reducir velocidad de la aeronave o de desplegar el tren de aterrizaje de ser posible en partes despejadas de nubes. Otras contingencias que pudieran generarse durante el vuelo, pudieran ser básicamente cuando las aeronaves extraviadas o no identificadas, y aquí la expresión aeronave extraviada y aeronave no identificada tienen en este contexto los siguientes significados. Aeronave extraviada es toda aeronave que se haya desviado considerablemente de la derrota prevista o que haya notificado que desconoce su posición, y la aeronave no identificada es toda aeronave que haya sido observada o con respecto a la cual se haya notificado que vuela en una zona determinada, pero cuya identidad no ha sido establecida positivamente, ¿no? Una aeronave puede ser considerada como aeronave extraviada por una dependencia y simultáneamente como aeronave no identificada para otra dependencia. En el caso de una aeronave extraviada o no identificada, puede haber sospecha de que es objeto de interferencia ilícita, dependiendo del tipo de aeronave, obviamente, ¿no? Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito tenga conocimiento que hay una aeronave extraviada, tomará de conformidad con los parámetros anteriores todas las medidas necesarias para auxiliar a la aeronave y proteger su vuelo. Aquí es particularmente importante que proporcione ayuda para la navegación, y cualquier dependencia de los servicios de tránsito aéreo que tenga conocimiento de que una aeronave se ha extraviado o esté a punto de extraviarse en una zona en la que corre el riesgo de ser interceptada o peligra su seguridad, bueno, pues deberá de informarlo y de guiarla, ¿no? Si no se conoce la posición de la aeronave, la dependencia de los servicios de tránsito aéreo tratará primero de establecer, a no ser que ya se haya establecido, comunicación en ambos sentidos con la aeronave. Utilizar todos los medios disponibles para determinar su posición de forma radiogoniométrica y informar a las dependencias de ATC en las zonas en las cuales la aeronave pudiera haberse extraviado o pudiera extraviarse, teniendo en cuenta todos los factores que en dichas circunstancias pudieran haber influido en la navegación de la aeronave, como es el viento, la turbulencia. Informará de conformidad con los procedimientos convenidos localmente a las dependencias militares apropiadas y les proporcionará el plan de vuelo pertinente, así como otros datos relativos a la aeronave extraviada. También solicitará a las dependencias citadas y a otras aeronaves en vuelo toda la ayuda que pueda prestarse con el fin de establecer comunicación con la aeronave y determinar su posición. En este caso, eh, cuando se haya establecido la posición de la aeronave, la dependencia de servicio de tránsito aéreo deberá notificar a la aeronave su posición y las medidas correctivas que deba de tomar, así como suministrar a otras dependencias ATS y a las dependencias militares apropiadas, cuando así sea necesario, la información pertinente relativa a la aeronave extraviada y el asesoramiento que se le haya proporcionado. Esto con el fin de deslindar responsabilidades por cualquier cosa. Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo ya tenga conocimiento de la presencia de una aeronave no identificada en su zona, hará todo lo posible para establecer la identidad de la aeronave siempre que ello sea necesario para suministrar servicio de tránsito aéreo o lo requieran las autoridades militares apropiadas de conformidad a los procedimientos convenidos localmente. Con este objetivo, la dependencia de los servicios de tránsito aéreo adoptará de entre las medidas siguientes la que considere apropiada según sea el caso. Primero, tratar de establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave. Segundo, preguntar a las demás dependencias de los servicios de tránsito aéreo de la FIR acerca de dicho vuelo y pedir su colaboración para establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave. Pudiera ser que el piloto no ha cambiado la frecuencia, ¿no? Preguntar a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo de las FIR acerca de dicho vuelo y de alguna otra manera eh, establecer, o sea, si es una aeronave que ya venía controlada y en ese momento, pues digo, ya el piloto se le olvidó cambiar la frecuencia o dejó trabajar su radio o cualquier otra contingencia que pudiera hacer. Y tratar de obtener información de otras aeronaves, que se encuentran en la misma zona. Tan pronto como se haya establecido la identidad de la aeronave, la dependencia de los servicios de tránsito aéreo notificará, si fuera necesario,
a la dependencia militar apropiada toda la información necesaria para la coordinación entre autoridades militares y servicios de tránsito para poder determinar las características de este vuelo, ¿no? Si la dependencia ATS considera que una aeronave extraviada o no identificada puede ser objeto de interferencia ilícita, se informará inmediatamente a la autoridad competente designada por el Estado de conformidad con los procedimientos acordados localmente. En el caso de la intercepción de aeronaves civiles, tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga conocimiento que una aeronave está siendo interceptada en su zona de responsabilidad, adoptará de entre las medidas siguientes la que considere apropiada según sea el caso. Primero, perdón, tratará de establecer comunicación en ambos sentidos con la aeronave interceptada mediante cualquier medio disponible, inclusive la radiofrecuencia de emergencia de 121.5 MHz, a no ser que ya se haya establecido comunicación con ella en la frecuencia. Notificará al piloto que su aeronave está siendo interceptada y establecerá el contacto por la dependencia de control de intercepción que mantiene comunicación en ambos sentidos con la aeronave interceptada para proporcionar la información de que se disponga con respecto a la aeronave. Retransmitirá, de ser necesario, los mensajes de la aeronave interceptora a la dependencia de control de intercepción y a la aeronave interceptada, es decir, va a servir como un puente de comunicación, ¿no? Un relay. Y adoptará en estrecha coordinación con la dependencia de control de intercepción todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la aeronave interceptada. También informará a las dependencias de ATS de la FIR adyacente si considera que la aeronave extraviada proviene de dicha FIR. Tan pronto como una dependencia de los servicios de tránsito aéreo tenga conocimiento de que una aeronave ya fue interceptada fuera de su zona de responsabilidad, adoptará de entre las medidas siguientes la que considere apropiada. Informará a la dependencia ATS que está al servicio de parte del espacio aéreo en la cual tiene lugar la intercepción, proporcionando los datos que disponga para ayudar a identificar la aeronave y pedir que intervenga de conformidad. Retransmitirá los mensajes entre la aeronave interceptada y la dependencia ATS correspondiente, en este caso la dependencia de control de intercepción o la aeronave interceptora. En el caso de otra contingencia que podemos tener ahí es el vaciado de combustible en vuelo. Ya es más lento, ya esto ya no es tan marcado por aquello de la ecología y todo esto de los sistemas de protección al medio ambiente. Pero bueno, en el supuesto de que se tenga que hacer, pues todavía se puede hacer, ¿no? En este caso, una aeronave cuando sea objeto de una emergencia o esté en otras situaciones urgentes en las cuales requiera vaciar el combustible en vuelo para disminuir el peso y alcanzar el peso máximo de aterrizaje a fin de realizar un aterrizaje seguro, pues tiene que haber un procedimiento para que el piloto pueda tirar ese combustible. No se va a pasar 6 horas dando vueltas para ajustar el peso de aterrizaje. Que hay algunos aviones que son muy nobles y el peso de despegue y el peso de aterrizaje pues es mínimo la diferencia, entonces les permite bajar con ese peso máximo, pero bueno, no se aplica en todos. Una aeronave que sea objeto de una emergencia eh, en estas condiciones tiene que realizar operaciones dentro de un espacio aéreo controlado y necesita realizar el vaciado de combustible de vuelo, lo tiene que notificar a la ATC y la dependencia ATC debe seguidamente coordinar con la tripulación de vuelo lo siguiente: la ruta que ha de volar, la cual de ser posible debe estar alejada de ciudades y poblaciones, preferiblemente sobre el agua y alejadas de zonas en las que se ha notificado se prevén tormentas. El nivel que haya de utilizarse, que no deberá ser inferior a 1800 metros o 6000 pies, y la duración de vaciado del combustible. Todo el resto del tránsito conocido debe mantenerse separado de la aeronave que vacía el combustible por al menos 10 millas náuticas en el sentido horizontal, pero no por detrás de la aeronave que vacía el combustible. Una separación vertical que, si se encuentra detrás de la aeronave que vacía el combustible, correspondiente a 15 minutos de tiempo de vuelo o una distancia de 50 millas náuticas por 300 metros, 1000 pies, como mínimo por encima de la aeronave que vacía el combustible y 3000 pies como mínimo por debajo de la aeronave que vacía el combustible. Los límites horizontales del área dentro de la cual se requiere el resto de tránsito mantenga una separación vertical apropiada, se extiende por 10 millas náuticas a ambos lados de la derrota, ¿no? Como una aerovía.
En el aspecto de separaciones, pues 10 millas en adelante, hasta 93 kilómetros, o sea, 50 millas náuticas o 15 minutos a lo largo de la derrota por detrás de ella, incluidos los virajes. Si las aeronaves debieran de mantener silencio de radio durante la operación de vaciado de combustible, debe convenirse la frecuencia por vigilar por parte de la tripulación de vuelo y la hora a la que se dará por terminado el silencio de radio. Esto para evitar cualquier chispazo estático que pudiera generar que se prendiera el combustible. Eh, También se debe dar información a todas las dependencias que pudieran estar involucradas en el área de vaciado de combustible. Cabe mencionar aquí que, bueno, se puede radiodifundir un mensaje de aviso de las frecuencias, en las frecuencias correspondientes para que el tránsito no controlado se mantenga fuera del área en cuestión. Deberá informarse de las dependencias ATC y sectores de control adyacentes acerca de que tiene lugar un vacío de combustible y debe pedirse que radiodifundan en las frecuencias aplicables un mensaje apropiado de aviso para que el resto del tránsito se mantenga alejado del área en cuestión. La idea es prevenir cualquier flamazo, ¿no? Una vez complementado el vacío de combustible, deberá notificarse a las dependencias ATC y sectores de control adyacente acerca de que ya pueden reanudar las operaciones normales y de alguna otra manera, pues bueno, se toma otra vez el control convenientemente, ¿no? Los procedimientos generales deben aplicarse cuando el piloto notifica una situación de emergencia. En el caso de emergencia por combustible y combustible mínimo, es importante que el piloto lo reporte. Los procedimientos de coordinación que deben aplicarse entre las dependencias ATS, transferidoras y aceptantes para los vuelos en situación de emergencia por combustible o combustible mínimo están ya establecidos. El término Mayday combustible describe la índole de la situación de peligro según lo requerido en el anexo 10, volumen 2, establecido por la OASI. Cuando el piloto notifica una situación de combustible mínimo, el controlador informará al piloto lo antes posible acerca de cualquier demora prevista o que no se prevén demoras. La declaración de combustible mínimo informa al ATC que todas las opciones de los aeródromos previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto específico y que cualquier cambio en la autorización existente puede resultar en un aterrizaje con menos del combustible de la reserva final previsto. Esta situación no es una situación de emergencia, sino una indicación de que podría producirse una situación de emergencia, es decir, están previniendo. Ajá, y de alguna otra manera, es importante que la aeronave en cuestión siempre especifique que tiene una emergencia de combustible para que asuman los procedimientos de prioridad de aproximación para cada uno de estos, ¿no? Bueno, pues hoy, el día de hoy va a ser todo. Espero les haya sido productivo. Recuerden, hay que estudiar y cualquier duda que tengan, pónganla en la sección de comentarios y ahí la aclaramos. ¿Ok? Que tengan un excelente día y pues nos vemos mañana. Sigan estudiando.